Bien, estamos tratando de seguir la genealogía que traza Foucault de la ciencia sexualis, de la sexología, de la razón sexológica, como dice Vázquez García, y nos hemos detenido en un primer momento, finales de la época clásica, cuando nace una tecnología del sexo que se separa ya de la tecnología moral de la confesión. Si bien, y Foucault es claro en esto, la nueva ciencia sexualis que están haciendo asimila las técnicas confesionales. Esto es importante. Es decir, no es que la ciencia sexualis no sea confesional. Lo que pasa es que la tecnología de la confesión queda inscrita, insertada, articulada a una nueva práctica que ya no es ni teológica ni moral. O sea, ya no puede ser inscrita simplemente dentro del universo del cristianismo. El niño masturbador debía confesar su falta a sus padres o al médico, porque sin confesión no hay verdad. Lo dice Foucault en el Historia de la Sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber, capítulo 79 al 82, página 79 al 82. Bien, el ejemplo de la sexualidad de los niños y de la campaña antimasturbatoria obedece, como decíamos, a un primer momento de emergencia de las ciencias sexuales, a la conformación de una primera capa, digamos, de una primera línea de fuerza que todavía no está del todo desprendida del tema de la exhortación moral. El discurso antimasturbatorio se halla todavía a medio camino entre el discurso cristiano de la carne y la psicopatología sexual. Tendremos que analizar entonces el surgimiento de una nueva capa para entender cómo la ciencia sexual se va convirtiendo ya para mediados y finales del siglo XIX en el discurso hegemónico. Para ello habrá que considerar lo que Foucault nos dice a comienzos del capítulo 3 de La voluntad de saber, es decir, el nacimiento de dos registros de saber en los cuales quedará inscrita la verdad sobre la sexualidad en el siglo XIX. Una fisiología de la reproducción y una medicina del sexo. Página 68. Entonces está hablando Foucault de la emergencia de nuevos discursos científicos, de nuevas formaciones discursivas como la biología y la psiquiatría, y de nuevas formas de diagnóstico y de tratamiento de las sexualidades periféricas. Aparición, por tanto, de una morbilidad propia de lo sexual, dice Foucault en la página 85, a raíz de una nueva economía de los discursos. Discursos que operarán, según Foucault, como una ciencia del sujeto, como un saber sobre el sujeto que pretenden decir su verdad más íntima, ligada directamente con su sexualidad. Constitución, pues, de unas subjetividades normales a partir de una patología de la sexualidad. Tal vez el caso más apropiado para examinar esta segunda capa examinada por la genealogía de Foucault es el caso del monstruo, y más concretamente del hermafrodita. De esto se ocupa Foucault en dos textos que consideraré enseguida. El primero es la clase del 22 de enero de 1975 del curso de los anormales, y el segundo es la introducción que escribe Foucault a un libro titulado El verdadero sexo, que en realidad es una documentación publicada por Foucault sobre el caso de un tal Herculín Barban, que ya mencionaré luego. Vamos primero con el primer texto, el caso de la clase del 22 de enero de 1975 del curso de los anormales, y recordemos que Foucault había dicho al comienzo de ese curso, había hablado de tres figuras que personificaban la anomalía, la anormalidad: el monstruo humano, el individuo a corregir y el niño masturbador. Ya nos ocupamos en el video anterior del niño masturbador, y ahora quiero pasar al caso del monstruo. ¿Qué es un monstruo? En la primera clase del curso de 1975, Foucault había mostrado que el monstruo es la mezcla de dos reinos distintos. Por ejemplo, del reino animal con el reino humano. Puede ser, por ejemplo, un hombre con cabeza de pájaro. O la mezcla de dos individuos. El que tiene un cuerpo, una persona con un cuerpo y dos cabezas, por ejemplo. O el caso que aquí nos interesa, la mixtura de dos sexos, es decir, un cuerpo a la vez hombre y mujer. Este es el caso de los hermafroditas, individuos que poseían los dos sexos.
Hasta el siglo XVI, los hermafroditas eran considerados monstruos y como tales eran quemados y ejecutados. Esto es un ejemplo precisamente del modelo de la represión. Pues se creía que tal persona era un engendro de Satanás o había tenido relaciones sexuales con Satanás. Anormales, Curso de los Anormales, página 73. Pero a partir del siglo XVI y XVII, al hermafrodita ya no se le condenaba como tal, sino que jurídicamente se le pedía que escogiera uno de los dos sexos y que se condujera civilmente de acuerdo a esa escogencia, si escogía ser hombre o si escogía ser mujer. Si se hallaba que en alguna ocasión transgredía esta escogencia, por ejemplo, si habiendo elegido ser hombre se le sorprendía vestido de mujer o amancebado con un hombre, entonces se le condenaría por sodomía. La pena era normalmente la horca y el lanzamiento de sus cenizas al viento, es decir, sin que se le diera cristiana sepultura. Foucault trata de mostrar en su clase cómo el hermafroditismo va siendo poco a poco investido por el discurso médico, y cita el caso del hermafrodita de Rouen a comienzos del siglo XVII, 1601, seguido de un caso de 1765, el caso de Anne Grandjean, también en este caso en el siglo XVIII. No me voy a ocupar de estos, en la descripción de estos dos casos, pero quisiera comentar simplemente lo siguiente. En el primer caso, se trataba de una persona bautizada como mujer y que luego se había convertido en hombre y se casó. Y en el segundo caso, se trataba de una situación similar. La persona había sido bautizada como niña, pero preocupada en la adolescencia por el gusto que sentía hacia las mujeres, decide empezar a vestirse con ropas de hombre y comportarse como un hombre. Al igual que la otra, se casa y en algún momento es objeto de una denuncia penal, por lo que debe comparecer ante la justicia. Lo interesante de los dos casos, y eso es lo que quiero resaltar, es que para dirimir el litigio jurídico, los jueces acuden a la pericia médica, al peritaje médico. El médico acude, realiza un examen y comprueba efectivamente que anatómicamente se trata de dos mujeres, por lo cual ambas son condenadas. Los dos casos que cita Foucault. Ahora bien, en estos dos casos es interesante el modo en que el discurso médico aborda el problema, como decía. Mientras que en el primer caso el hermafroditismo es definido aún como una mixtura de sexos, es decir, en los términos tradicionales del monstruo, solo que ya, digamos, se ha aliviado bastante la carga religiosa moral. En el segundo caso ya no se habla de mixtura de sexos. ¿Y por qué razón? Pues porque para el siglo XVIII, esa es la tesis de Foucault, no puede haber presencia simultánea de ambos sexos en un solo cuerpo. Curso de los Anormales, página 79. O se es hombre o se es mujer. La apolaridad sexual es inconcebible, pero también la bipolaridad. Es decir, lo que está apareciendo aquí, y esto es lo interesante de esto, es que se está formando la idea de la identidad sexual, de la diferencia genérica. El siglo XVIII. El hermafroditismo es una anomalía porque viene asociada con la perversidad, es decir, mujeres que gustan de mujeres. No se trata de una anomalía que puede achacársele enteramente a la naturaleza, como si fuera un tartamudeo de la naturaleza, sino que es concomitantemente un defecto del comportamiento, es decir, una perversidad, y por tanto la persona está sujeta a responder por una conducta criminal, porque lo que estamos hablando aquí es de un problema de trastorno de la personalidad. Entre el primero y el segundo caso se esboza entonces un cambio, una modificación epistémica. Se produce una crisis de la antigua categoría del monstruo y aparece una nueva figura que es el enfermo criminal. Entonces, del monstruo somático pasamos al monstruo criminal, con lo cual llegamos al tercer ejemplo, esta vez del siglo XIX, que es el de Herculin Barban. Foucault había publicado una documentación completa de este caso en 1978, en un libro titulado Herculin Barban, llamada Alexina B., que incluye un prólogo del propio Foucault titulado El sexo verdadero
seguido del relato escrito por la propia Alexina y unos informes de los médicos que trataron el caso. Aquí hay que decir que este texto escrito por Foucault no se incluye en la edición francesa de 1978, sino en la traducción al inglés publicada en 1980, y en un proyecto que Foucault tenía en ese momento, formaba parte de un proyecto que él titulaba Vidas Paralelas, en las que incluía documentación sobre casos extraños de anormalidad, como el de Pierre River o La vida de los hombres infames. Este es un proyecto editorial que Foucault estaba adelantando en esa época, y es ahí que incluye pues esta documentación sobre Herculine Barban. ¿Quién era Herculine Barban o Alexina? Era un individuo bautizado como mujer que recibió una buena educación en el colegio de señoritas, luego se hizo monja, pero experimentaba una gran atracción por las mujeres, hasta el punto de entablar una relación amorosa con otra mujer, presumiblemente en el convento, llamada Sara. Al parecer, y según los informes médicos publicados por Foucault, Alexina poseía órganos masculinos y femeninos al mismo tiempo. Pero lo que predominaba en ella era la atracción hacia las mujeres. Confundida por su situación, Alexina cuenta su secreto a un médico y a un sacerdote, la confesión. Como consecuencia de esto, es obligada a alejarse de Sara. Se le practica un examen médico en el que se determina que su sexo verdadero es masculino y se le obliga a convertirse legalmente en un hombre que ahora asume el nombre Herculine Barban. Debe llevar entonces a partir de ahí ropas de hombre, etc., hasta que ella entra en una crisis que le lleva finalmente al suicidio. Poco antes de morir, escribe el texto que es encontrado por Foucault en los archivos y que Foucault publica en 1979. Bien, ¿qué es lo que dice Foucault en su introducción titulada El sexo verdadero? Su introducción a esa documentación. En primer lugar, que en virtud de la medicina del siglo XIX, las ciencias sexuales, los hermafroditas eran vistos como pseudo-hermafroditas, es decir, que en realidad eran hombres o mujeres con anormalidades. Por lo que la tarea del médico radicaba en describir, a partir de exámenes anatómicos, cuál era el verdadero sexo de esta persona con independencia de su anatomía, lo cual tenía, pues, desde luego, implicaciones jurídicas. Es decir, la ciencia sexualis busca determinar la orientación de un impulso natural y estudiar el modo en que este impulso se invierte a partir de que la configuración anatómica sea la contraria al impulso. Tal inversión podría darse, por ejemplo, con una persona anatómicamente masculina, es decir, cuando su sexo verdadero fuera masculino, empieza a comportarse como una mujer, exagerando las características femeninas e incluso llegando a adoptar el aspecto femenino, es decir, lo que en esa época se llamaba el afeminamiento. ¿Qué es lo que ocurre entonces? En términos epistémicos, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que hacia la segunda mitad del siglo XIX, la anormalidad sexual ya no está vinculada de forma exclusiva a la estructura anatómica de la persona, como si ahí residiera su verdadero sexo, sino que es una cuestión de impulsos que pueden desembocar patológicamente en numerosas actitudes y rasgos psíquicos. Es decir, la ciencia sexualis puede separar las cuestiones de la anormalidad sexual de los hechos relativos a la anatomía. Esto es lo que está ocurriendo. Y con ello descubrir toda una amplia gama de enfermedades y desviaciones sexuales completamente nuevas que no existían antes. A esto se refiere Foucault en Historia de la Sexualidad 1, cuando habla de la casa de las sexualidades periféricas y enumera algunas de ellas que ya les dije antes: fetichistas, exhibicionistas, zoófilos, mixoescopofílicos, etcétera, etcétera. Todas estas sexualidades toman la palabra, digamos, es decir, son producidas discursivamente a partir precisamente de la idea de que el sexo anormal es un impulso que opera con independencia de la configuración anatómica. O para decirlo con otras palabras, la idea del sexo verdadero y del sexo anormal es ya un producto, un efecto del dispositivo de sexualidad que se consolida para la segunda mitad del siglo XIX. El sexo
y con ello la idea de identidad sexual, se genera a partir del interés en la clasificación, reglamentación y control biopolítico sobre la sexualidad. Es producto de una voluntad de saber y de una voluntad de poder, de la articulación entre esas dos voluntades. Más aún, el dispositivo de la sexualidad ha producido la idea de que entre el sexo y la verdad existe una relación esencial, de tal modo que conocer la verdad sobre uno mismo implica necesariamente conocer la sexualidad, conocer su propia sexualidad. Y para eso están los psicoanalistas, para revelar la verdad íntima que está oculta y que permanece reprimida. Aquí está la crítica de Foucault al psicoanálisis. Cito: es en el sexo donde se ocultan las partes más secretas del individuo, la estructura de sus fantasmas, las raíces de su yo, las formas de su relación con lo real. En el fondo del sexo, la verdad, escribe Foucault en el prólogo al libro en la página 15. Convendría adelantarnos brevemente hasta el final del capítulo, hasta el final del último capítulo de La voluntad de saber, para precisar aún más esta idea clave de Foucault, la idea de que el sexo no es un anclaje biológico natural y que constituiría lo otro del poder que ha sido reprimido milenariamente. El sexo es más bien una estrategia discursiva surgida en el siglo XIX gracias a las transformaciones de la ciencia médica con el surgimiento de la biología y la psiquiatría. Y voy a leer un par de pasajes aquí del último capítulo de La voluntad de saber. Voy a ir a la página 184 inicialmente. 185 dice Foucault allí: el sexo en la realidad es el ancoraje que soporta las manifestaciones de la sexualidad, o bien una idea compleja históricamente formada en el interior del dispositivo de sexualidad, pregunta. Y responde: se podría mostrar en todo caso cómo esa idea del sexo se formó a través de las diferentes estrategias de poder y qué papel definido desempeñó en ellas. A lo largo de las líneas en que se desarrolló el dispositivo de sexualidad desde el siglo XIX, vemos elaborarse la idea de que existe algo más que los cuerpos, los órganos, las localizaciones somáticas, las funciones, los sistemas anatomofisiológicos, las sensaciones, los placeres. Algo más y algo diferente, algo dotado de propiedades intrínsecas y leyes propias: el sexo. Y en la página 187 concluye: como se ve, en esas diferentes estrategias, la idea de sexo es erigida por el dispositivo de sexualidad. Bien, esto es muy importante. Dicho esto, y como les había prometido al comienzo de este curso, quisiera considerar un poco las críticas, el diálogo que ha entablado el feminismo con estas ideas básicas presentadas por Foucault en el volumen 1 de Historia de la Sexualidad, y quisiera particularmente considerar la crítica de Judith Butler a Foucault. En su libro de 1990, El género en disputa, en inglés Gender Trouble, con esta traducción un poco extraña del género en disputa al castellano, en ese libro, Judith Butler saca todas las consecuencias de las tesis avanzadas por Foucault en La voluntad de saber. Si lo que dice Foucault es correcto, a saber, que la identidad sexual es efecto de un dispositivo de poder saber que nace en el siglo XIX, entonces es necesario repensar aquellas luchas feministas basadas en la idea de identidad sexual y de identidad de género. En su libro, Butler arremete duramente contra las feministas que luchan en nombre de alguna identidad de la mujer, de algún sujeto femenino que habría que visibilizar, que rescatar, que liberar de su larga opresión por parte del poder masculino. Postular al sujeto femenino como ubicado antes de la ley que supuestamente lo reprime equivale simplemente a reproducir el mecanismo de saber-poder, el dispositivo de sexualidad resaltado ya por Foucault. Pues este dispositivo, hemos dicho, es el que permite establecer un antes y un después de la ley represiva, dice Judith Butler en la página 48 de El género en disputa. La idea de una identidad femenina, según Butler, no es otra cosa que una ficción fundacionalista que entorpece antes que ayudar a las luchas feministas.
Lo mismo se aplica al caso de una identidad gay o de una identidad lesbiana. Butler está en contra del esencialismo de género. Igualmente, Butler critica la tesis, muy popular entre ciertas feministas vinculadas al psicoanálisis, de que el patriarcado es una estructura universal presente en todas las culturas que se funda en la subordinación de las mujeres por parte de los hombres. Página 49 del Género en Disputa. Dominación masculina universal que atraviesa por completo y sin fisuras la historia no solo de Occidente, sino de toda la humanidad. Con lo que la liberación de las mujeres supone entonces un desmonte del patriarcado que supuestamente estaría en manos de los hombres. Butler considera que este discurso reproduce hasta la saciedad esa hipótesis represiva que Foucault mismo denunció. No hay ninguna región específicamente femenina que haya sido reprimida por un poder específicamente masculino. Semejante ontologización de las identidades no es otra cosa que una metafísica de la sustancia, dice Butler en la página 84, que por tanto es políticamente peligrosa e incluso hasta protofascista. Una política feminista no puede orientarse en base a tales premisas identitarias. No existe una diferencia sexual que esté por fuera de sus configuraciones históricas y del poder que las produce. El sexo tiene historia, como mostró Foucault, y el narrar esa historia es la tarea de la genealogía. Por eso Butler entiende su libro como una genealogía feminista, página 53 del Género en Disputa. No existe una identidad de género, no existen hombres y mujeres entendidos como sustancias constantes y ahistóricas. Ahora bien, Butler reconoce que el ejemplo al que acude Foucault con el caso de Herculín Barbán ilustra perfectamente la historicidad del sexo. Herculín no es una identidad, sino la imposibilidad de una identidad, dice Butler en la página 82, es decir, que no es homosexual, no es lesbiana, sino que es queer. Tanto es así que cuando el régimen de verdad le asigna una identidad, ella o él no puede soportarlo y se suicida. La demanda de identidad es más bien un efecto del dispositivo de sexualidad, como lo había mostrado Foucault. Dicho esto, en la tercera parte de su libro, Butler realiza una crítica a Foucault basada justamente en la lectura que hace del caso de Herculín Barbán. La tesis de Butler es que en su lectura Foucault romantiza el placer y con ello contradice los postulados expuestos en la voluntad de saber. Leyendo entre líneas de la barroca prosa Foucaultiana, Butler cree descubrir que Foucault, en su afán de historizar la categoría sexo, postula el placer como algo no histórico. Página 201 del Género en Disputa. Lo cual contradice abiertamente lo dicho en Voluntad de Saber, que propone que el antes del poder es una enunciación hecha posible por el poder mismo. Voy a citar de la página 208 de Butler, El Género en Disputa, cito: en un movimiento casi russoniano, Foucault elabora una posición binaria con una ley cultural artificial que menoscaba y deforma lo que bien podríamos considerar una heterogeneidad natural. Fin de cita, página 208. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir Judith Butler con esta crítica? Yo diría que Foucault no es tan inconsecuente como para hablar de placeres en sí mismos o placeres naturales no mediados por el poder. En ninguna parte de su obra sugiere tal cosa. Sabe, como también lo sabía Marcuse, que hay una organización social de los placeres, de la libido, pero no propone como Marcuse una libido natural o biológica, unos instintos primarios, como diría Freud. Ahora bien, Butler señala un problema importante. Foucault sí piensa que tanto el dispositivo de sexualidad como la organización social de los placeres son inscripciones sobre el cuerpo, sobre el cuerpo. Recordemos el comienzo del prólogo a ese texto titulado El sexo verdadero, que acompaña la documentación sobre Herculín Barbán. Decía Foucault en esa oportunidad: las sociedades de Occidente han hecho jugar obstinadamente esta cuestión del sexo verdadero en un orden de cosas donde solo cabe imaginar la realidad de los cuerpos y la intensidad de los placeres. Fin de cita de la página 11.
Y aquí es donde se revela tanto el materialismo como el nominalismo radical de Foucault. Pero sigue la sospecha de Butler, y esta sospecha tiene algo de razón. ¿Están investidos los cuerpos de intensidades placenteras con independencia de su organización? Porque es la pregunta por aquello que Deleuze y Guattari llamaban el cuerpo sin órganos. ¿Qué es el cuerpo sin órganos? ¿Es una ficción? ¿Cuál sería el estatuto de la intensidad de los placeres corporales? ¿Este estatuto le conduce a esos placeres? ¿Están por fuera del poder o son investidos por el poder también? Esa es la pregunta que Butler le lanza a Foucault en su crítica en el libro El género en disputa.